Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Empezamos la clase de hoy, del martes 28 de abril. En la anterior clase, antes del examen, habíamos quedado aquí. Estamos viendo las generalidades de las clasificaciones geomorfológicas. Como hemos visto, no existe, como el caso de suelos o de animales o de plantas, una escuela taxonómica desarrollada, sino que hay varias aproximaciones, y una de las aproximaciones justamente es por la escala y en función de las tecnologías que tenemos disponibles ahora. Entonces podemos hablar, nosotros estamos trabajando mucho con el Google Earth. Es una herramienta, un sensor, bueno, que utiliza imágenes de satélite, pero también hay imágenes, todavía se utiliza mucho las aerofotos, que tienen mucho más detalle, también a través de otras plataformas como helicópteros, pero también en el campo con movilidades o caminando. Entonces, dependiendo de eso, y eso es muy importante, porque dependiendo de la escala que uno va a trabajar, ¿se acuerdan que hemos deducido unidades mínimas de escala? O unidades mínimas cartografiables. Entonces, dependiendo de cuál es la fuente de la información que tenemos, vamos a tener un tipo de escala y por ende vamos a poder ver un rasgo distinguido del paisaje. Por ejemplo, a nivel macro, las cordilleras, el altiplano, el mar, la costa. Si vengo un poco más bajo, puedo ya ver las cordilleras, las serranías, las depresiones. Más cercano todavía a los valles, las montañas. Si ya llego a nivel del suelo, entonces, por ejemplo, en un perfil de un paisaje fluvial, puedo ver el río, la vega del río, las terrazas fluviales que van formando el río. Y si llego más a detalle todavía, aquí, por ejemplo, en el campo caminando, entonces ya de ese paisaje fluvial que es así tan, puedo llegar a ver aquí el canal del río, el dique de orilla o albardón, que se llama, la depresión lateral. Entonces depende del nivel de escala. Nosotros en nuestro trabajo de semestre estamos utilizando información que está a escala 1 a 100.000, que es la que se recomienda a nivel de municipios. Pero igual, o sea, se recomienda a nivel de municipios, pero una cosa es hablar del municipio de Cochabamba, por ejemplo, que es bien chiquitito, o hablar del municipio de San Andrés en el Beni, que es como casi la mitad bueno, es más grande que el Valle Alto y el Valle Central de Cochabamba. Entonces, depende también, existe una recomendación de escalas para instrumentos de planificación municipal, pero igual siempre depende del caso específico donde uno esté trabajando. Entonces, veremos, yo quiero que ustedes me acompañen y por favor me interrumpan y cuando no entienda alguno de los conceptos que estamos, porque vamos a ver ahora, esa es una secuencial jerárquica de los rasgos de paisaje eh, propuesto por Zinc. Entonces estamos aquí, vamos a seguir viendo las plataformas, el satélite, el avión, el helicóptero, el área observada, cuáles rasgos del paisaje se puede ver, cuáles son los criterios utilizados o cuáles son los factores para inferir el desarrollo de ese paisaje, como agentes factores formadores, por ejemplo. Luego la geoforma que resulta de esto y los conceptos genéricos. Entonces, por ejemplo, con el satélite, obviamente voy a ver una porción de qué, de un continente o del subcontinente como nosotros acá en Sudamérica. Entonces, ¿cuáles son los rasgos que podrían ver? Como nosotros agarramos el Google, por ejemplo, hacemos un zoom de afuera, podemos ver la cordillera, podemos ver los llanos del Beni, por ejemplo, o en ese caso, pasando la cuenca amazónica hacia el norte, hay los llanos del Orinoco en Venezuela. ¿Cuáles son los criterios? Entonces, la cordillera es la topografía geodinámica interna. Orogénesis, formación de montañas. Entonces, estamos hablando de una geodinámica estructural interna, endógena.
¿Y eso qué forma van a resultar? La cordillera, esas cadenas de montañas que están plegadas, que estuvieran como arrugadas. Por otro lado, tengo otra formación topográfica geodinámica, también interna, pero ya no es de formación de montañas, sino que es de hundimiento. Los llanos del Beni, del Orinoco son hundimientos, son desde el punto de geoforma resultantes un geosinclinal, quiere decir una cubeta cóncava, entonces una cuenca sedimentaria. Hemos visto cuando hablábamos de geología, ¿se acuerdan? De qué era geológica son los llanos del Beni, bueno, los llanos de Bolivia en general, era geológica, de los llanos de las tierras bajas de Bolivia, que es de la misma que aquí de la formación del Valle de Cochabamba, del fondo del valle. Aquí está la respuesta. Si es una cuenca sedimentaria, se hizo con los sedimentos depositados en la era cuaternaria. ¿Se acuérdense de cuaternario? Igual para nuestro trabajo de semestre, hemos visto que igual el abanico, por ejemplo, de Tiraque es una formación cuaternaria. Entonces estamos hablando de geoestructura. ¿Por qué? Porque la formación de este paisaje a esa escala es estructural, ya sea por las fuerzas internas que van formando el relieve, las cordilleras, o ya sea por hundimientos que se forman esas cubetas donde se llena de sedimentos cuaternarios. Bajamos un nivel, estamos ya en el avión, acuérdense, eso serían como las unidades mínimas cartografiables en cada escala. Aquí antes podía ver partes del continente, aquí ya puedo ver exactamente la cordillera. En un avión yo puedo ver el rasgo de la cordillera. No estoy tan alto para ver los rasgos continentales, sino que veo esos grandes rasgos del paisaje como la cordillera. Entonces puedo ver las grandes serranías litorales, serranías interiores, cadenas montañosas paralelas y disectadas, erosionadas. Igual la topografía es geodinámica, es interna y externa. Entonces aquí tengo factores estructurales internos que empujan para formar esas serranías o cadenas montañosas y por encima tengo los factores exógenos que hacen que se erosione. Entonces tengo un ambiente que es estructural formado por, digamos, los movimientos tectónicos y el otro que es erosional, perdón, formado por la erosión del agua, del aire, etc. Igual que aquí tengo un contraste de la topografía que es estructural y erosional, y aquí deposicional. Entonces tengo esa depresión, puede ser depresión de Valencia, por ejemplo, en ese caso, también en Venezuela, y todos esos son ambientes morfogénicos. Aquí es estructural erosional y aquí es deposicional. Morfogénesis. ¿Qué es la morfogénesis? ¿Cómo se forma el relieve? La génesis de la forma, en ese caso estructural, erosional, en ese caso deposicional. Bajamos, aquí ya tengo vista desde el helicóptero, una escala con mucho más detalle. Entonces también tengo ambientes que son formados estructuralmente, o sea, por el movimiento de las placas tectónicas, por el alzamiento de las placas, por movimientos volcánicos y por los procesos de erosión. Entonces aquí ya veo las montañas y puedo ver los valles. Entonces es un paisaje geomorfológico ya, de montañas y paisajes. Vengo a la superficie del terreno ya, entonces ya puedo ver a nivel del valle. Dentro del valle yo puedo ver las terrazas aluviales de los ríos, la llanura de inundación del río y los valles es un relieve modelado, ya sea por agua líquida o por agua congelada. Entonces puedo tener valles glaciares que son muy peculiares porque son en forma de U, así, o los valles que son fluviales que tienen forma de V.
en la superficie del terreno y subsuperficie ya. Entonces ya de aquí, vean ustedes que antes yo veía el valle, ahora ya veo la terraza, y dentro de la terraza aluvial yo puedo ver el dique aluvial o albardón o leve, que se llama también, son todos sinónimos, y la cubeta. La cubeta nada más es que una depresión como una cubeta mismo donde recibe el agua cuando se desborda del canal principal del río. Entonces, esa es la relación entre escalas, herramientas de observación y el nivel de detalle que uno puede ver en cuanto a las geoformas. No sé si hay preguntas o dudas hasta ahí. Vander, ¿qué sería una cubeta? ¿Cuál sería un ejemplo? Una cubeta, por ejemplo, la laguna Lalay es una cubeta. Una cubeta es como un balde, ¿no? Si tú quieres, es como una depresión donde tú puedes llenar, ya sea de agua, por ejemplo, que se volvería un lago, o se puede llenar de sedimentos. Eso sería una cubeta. Hoy día, ojalá pueda acelerar y vamos a ver un perfil ya fluvial donde vas a ver dónde se forman las cubetas. Es muy interesante ese tipo de paisajes fluviales. Vamos a ver un fluvial de tierras bajas, que es el río Meándrico, que hace bastante curvas. Como nuestra materia es edafología y geomorfología, entonces aquí está un mapa conceptual de cómo funciona ese binomio geoforma y suelo. Y es donde en esa interfase entre la litosfera y la atmósfera. Nosotros hemos visto bastante, bueno, principalmente cuando hemos visto propiedades biológicas del suelo, el ciclo del carbón, el ciclo del nitrógeno, que todos ellos se dan en esa interfase, atmósfera-litosfera. Entonces, estructuralmente tenemos, ustedes saben, en el manto o en el magma, en el núcleo de la Tierra, hay la energía del material del globo terráqueo. Entonces, es esa masa de magma que ejerce una presión abajo, porque arriba es como si fuera, es una fase líquida muy caliente, y arriba como flotando, si quieren ustedes, tenemos la corteza terrestre. Entonces, esa energía interna es que eh, propicia o genera los movimientos de vulcanismo. Hemos visto en nuestro caso, por ejemplo, toda la cordillera occidental es por vulcanismo, pero es por el movimiento tectónico también, porque es gracias al choque de la capa del Pacífico que entra dentro de la capa de Sudamérica. Entonces, primero hubo un movimiento tectónico que levantó la cordillera oriental, y luego por vulcanismo, por ese roce de esa energía de las dos placas, se elevó la cordillera occidental y en el medio el altiplano. Todos esos movimientos hacen que existan diferentes tipos de roca, las rocas ígneas, las metamórficas, las volcánicas. Entonces, esas rocas y las disposiciones tectónicas, dependiendo de las capas, ustedes han visto, a veces hay una sobreposición de capas o hay rocas ígneas que son intrusivas, que se meten por el medio, pero todo eso forma lo que es la litosfera. De la litosfera hemos visto por diferentes acciones formadoras, tenemos el suelo, las formaciones también superficiales, o sea, el relieve, el suelo y el relieve, y todo el modelado de relieve que tengo. Entonces, los factores externos como la radiación solar, el clima y los procesos exógenos, o sea, de afuera, como los de agua, corrientes de viento, todo eso hace la meteorización, la intemperización, y eso genera esa interfase entre la biosfera y la atmósfera, y la biosfera está justo en esa interfase asentada sobre lo que es la litosfera, donde la capa superior son los suelos, y hemos visto, hemos hablado de la rizósfera incluso, de ese gran ambiente lleno de vida que tenemos en el suelo, y que además es la interfase entre
la litosfera y la atmósfera. Entonces, ese es el binomio geoforma y suelos. Entonces, tenemos lo que es estructural, los movimientos tectónicos, el vulcanismo, los procesos exógenos, la energía del sol, por un lado entra energía desde adentro, y aquí energía desde afuera, y los agentes climáticos hacen que exista la erosión, deposición, transporte, etc. Y eso genera esa interfase suelo-atmósfera. Voy a pasar a la siguiente presentación. Solo para recapitular, geomorfología, ya sabemos, geomorfología. Tierra, forma, el estudio de la forma, de la superficie, pero no solo la forma, sino que los procesos que generan. Igual que dafología, no solo hemos visto los componentes del suelo, que sí los vimos, pero también hemos visto cuáles son los procesos. Nuevamente, para ustedes que hacen y tienen que hacer sus glosarios, siempre hay que ir con la etimología. Siempre es más fácil, por lo menos para mí, en mi experiencia personal, es cuando una palabra como esas, que es todo un concepto, cuando entiendo de qué proviene, nunca más me olvido. Y dentro de la geomorfología hay toda una corriente conceptual que, bueno, basado en Morris Davis, pero también otros geógrafos, entonces, que tienen esa teoría de la creación y destrucción del paisaje, donde siempre hay ese equilibrio, donde las fuerzas estructurales van formando el relieve y las fuerzas exógenas van desgastando el relieve. Entonces, hay como, si quieren ustedes, un ciclo continuo de formación, de agradación y degradación del paisaje. Eso se llama ciclo geográfico o el ciclo de denudación, que es, como les decía, ese antagonismo entre la formación del relieve por las fuerzas estructurales que tratan de agradar, que se llama, que no es de caer bien, sino que es agradación, que es la conformación del paisaje, y la degradación, que es la destrucción del paisaje. Entonces, el ciclo geográfico es siempre el equilibrio entre esas dos fuerzas. Entonces, aquí tenemos un ciclo de denudación. Entonces, acuérdense que por las fuerzas exógenas siempre van a tratar que sea todo plano. Claro, toda la meteorización que hemos visto, interpelización, todo eso, trata que el relieve sea plano. En cambio, las fuerzas tectónicas estructurales tratan de conformar el paisaje, de elevar el paisaje. Entonces, aquí tenemos un paisaje joven, si ven ustedes. Entonces, esta era la línea inicial de la superficie. Y ahora ya tenemos unas erosiones, eso se llama erosión en cárcava, que está, perdón, empezando a degradar, a gastar, a erosionar el paisaje. Y vean, pero el paisaje tiene una capacidad de ser erosionado. Ven ustedes que aquí hay una línea de base de la erosión, ya sea porque abajo tengo otras capas más duras que son más difíciles de erosionar. De un paisaje joven, podemos pasar a un paisaje maduro. Ven ustedes todo lo que eran esas lomas que había, que empezó a cavar en las partes, principalmente por acción hídrica. Estas lomas han ido empezando a gastar, y ese es un paisaje ya maduro. Ese es un paisaje que podría ser como el Gran Cañón, como el Valle de la Luna en La Paz, que es un paisaje ya maduro, ya bastante erosionado. Y este mismo paisaje, cuando ya se vuelve viejo, vean ustedes, se vuelve a tratar de ser lo más plano posible. Entonces, ese es el ciclo de denudación, donde de un paisaje, de una línea de base, si quieren, teórica, estructural, plana, con las fuerzas exógenas externas empieza a meteorizar, a erosionar,
conforma un paisaje y ese mismo paisaje se sigue degradando hasta volverse un paisaje como este, más llano. Entonces, esa abstracción tenemos que tener nosotros siempre. Porque como, acuérdense, estamos hablando de paisaje, estamos hablando de escalas de tiempo bastante largas. Bueno, mucho más, no tanto como las escalas geológicas, pero sí mucho más que nuestros ciclos de vida. Estamos hablando de miles de años, de cientos de años, y en algunos casos sí, como la cordillera, millones de años. Entonces, esa abstracción del marco conceptual del ciclo de denudación deberíamos tener siempre presente en nuestras cabecitas de cómo va a ser. Bueno, de hecho, creo que les comenté, la cordillera oriental, según los estudios geológicos, se ha levantado y bajado 2 veces. Imagínense ustedes si ahora las rocas que están ahí arriba son de hace, ¿cuánto era? 600 millones de años atrás, el Ordovícico y el Silúrico. Entonces, imagínense ustedes, hace 1.000 millones de años atrás o 1 millón de años atrás, la cordillera igual estaba arriba. Se ha erosionado y volvió a subir y ahora esas que estaban hace 600 millones de años atrás bajo el océano, ahora están encima de la cordillera. Hay varias corrientes dentro de la geomorfología. Entonces depende, como siempre, es igual que los sistemas de clasificación que hemos visto. Depende para qué lo voy a hacer. Entonces hay una geomorfología climática donde trata de inferir los efectos del clima, ya sea la presión atmosférica, la temperatura, la humedad, así como los vientos, en la modelación del paisaje dentro de un ciclo geográfico. Entonces, el clima es muy importante, por ejemplo, en los climas áridos, como gran parte de Bolivia, que tenemos bioclima xerofítico, y peor si vamos al clima desértico de la costa del Pacífico, el ritmo es mucho más lento. O sea, el ciclo de modelado es mucho más lento. ¿Por qué? Porque no tengo uno de los factores principales que modela el paisaje, que es justamente el agua. Entonces, en climas áridos y fríos, entonces la evolución del paisaje va a ser súper lenta. Pero en un clima cálido y húmedo, por ejemplo, la evolución del paisaje es mucho más rápida. Entonces, hemos visto todos los procesos de formación del suelo, entonces hemos visto que el agua, la temperatura también forman el suelo, y a la vez el agua, la temperatura, el viento, también forma el paisaje. Entonces existen algunos modelados que se reconocen, que están aceptados mundialmente y que son formadores de paisaje. Uno son los glaciares. Los glaciares, el agua en estado sólido, si quieren ustedes, es una fuerza que nosotros vemos mucho aquí en Bolivia porque tenemos 2 cordilleras y principalmente en la cordillera oriental, donde tenemos la última era de hielo, fue hace 700, la mini era de hielo fue hace 700 años atrás, y la última grande era de hielo fue hace 7000 años atrás. Entonces, todos los paisajes de aquí de arriba de la cordillera son formados por glaciares. Es una fuerza brutal que puede esculpir el paisaje, arrastrar grandes rocas. Entonces, ese es uno de los paisajes que vamos a encontrar en la alta montaña aquí en Bolivia, pero también hay otros lugares que uno puede encontrar paisajes glaciares, digamos, enterrados sobre otros sustratos. El otro es el eólico. Las que fueron ahí hacia Surlipes, por ejemplo, ahí en la Pampa de Dalí, por ejemplo, donde tenemos esos campos de lava volcánica que están esculpidos por el hielo, bueno, y como hay mucha arena ahí, es un bioclima xérico, entonces conforma el paisaje. Y hay esas lindas formaciones como el árbol de Dalí, el bosque de Dalí, ahí es un típico formado eólico. ¿Cuáles son otros típicos formaciones eólicas del paisaje? Las dunas. En Santa Cruz, por ejemplo, tenemos el Parque de Lomas de Arena, que son paisajes hechos de duna.
Luego, el muy importante para nosotros, el fluvial, hecho por el río, y así esos son los modelados predominantes, glaciales, eólicos, fluviales. Como los factores exógenos desde arriba, ¿no? Y después hemos visto los estructurales, son los movimientos tectónicos y los volcánicos. Dentro de la clasificación geomorfológica climática, hay ciertos dominios, ciertos sistemas morfoclimáticos modelados por el clima. Entonces, por ejemplo, hemos visto a principio de este semestre los macrobioclimas del planeta. Entonces, por ejemplo, en cinturón